2 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó extender el estado de excepción hasta al menos el 30 de junio. Ahora la solicitud del presidente Piñera deberá ser votada por la sala del Senado. Profundizamos sobre esta iniciativa con el diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, Nicolás. ¿Cómo está? Buenos días. Usted votó en contra, de hecho, esta solicitud del Ejecutivo y dijo que no estaba dispuesto a firmar un cheque en blanco. ¿Por qué? Bueno, a ver, todos sabemos que la pandemia está descontrolada. Los indicadores de hoy reflejan que es mucho peor que lo que ocurrió durante todo este año de pandemia y acabamos de cumplir un año. Hace, 10 meses lo que nos tuvo muy alarmados a nivel nacional fue una saturación del sistema hospitalario en la región metropolitana. Las regiones estaban bien, hoy día es al revés. Hoy día las regiones están al borde del límite máximo de la capacidad de las unidades de paciente crítico. Esto es al borde, al límite máximo de las UCI y de las UTI en todos los hospitales de Chile. Entonces, cuando las ayudas económicas han sido tardías, han sido excluyentes para muchas familias, cuando no está claro cómo van a venir las nuevas ayudas, y de hecho ayer no había ninguna noticia, hoy día están apareciendo algunas, cuando la pandemia se hospitalizó y nosotros hemos estado diciendo que la única manera de contener la pandemia es salubrizarla, o sea, prevenir el contagio y no esperarla que lleguen los contagiados al hospital, porque eso siempre va a ser más caro, más ineficiente, y estamos en esa situación. Dijimos entonces, ¿sabe qué más? Tiene que haber un cambio de rumbo en la administración de la pandemia, y por esa razón, sin que haya ninguna argumentación de fondo, no podíamos nosotros aprobar una prolongación por un año prácticamente. Se ha dicho que hasta junio, pero puede ser más. Este estado de excepción que no solamente inhibe o más bien controla la movilidad de la gente o el derecho a reunión, sino que también puede ser utilizado para tomar otras decisiones, como la confiscación de bienes, como el límite a la propiedad, que son cosas súper delicadas. Y en ese contexto, entonces, el gobierno tenía que transparentar. Lo único que nosotros pedimos, en mi caso personal, y asumo la responsabilidad, Nicolás, es transparente qué es exactamente lo que quieren hacer. Porque si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los hospitales colmatados en un par de semanas más si seguimos con este indicador. Ya lo han dicho especialistas, la verdad es que los equipos de salud están desorientados. Por una parte, ya conocemos las cifras que nos alarman, y por otro lado, se abren los gimnasios, se abren los casinos, se decreta cuarentena en Valparaíso, y la ciudad que está exactamente colindante, es una sola conurbación, no está. Entonces, ¿quién entiende esta administración? Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Primero sentémonos a conversar, revisemos lo que se ha hecho, evaluemos las medidas, evaluemos las oportunidades, las medidas económicas, las medidas sanitarias, las medidas de restricción de los derechos y las libertades personales, y después entonces aprobemos algo, pero que tenga un contenido, que tenga un plan detrás. No solamente aprobar un estado de excepción que hoy día tiene cuestionamiento. Por ejemplo, Contraloría ya estableció que ha habido precios excesivos en las compras de las canastas. Hoy día tenemos problemas con la residencia sanitaria en varias regiones de Chile, particularmente en la metropolitana, en Los Ríos y otras. Sí, Nicolás, disculpa. San Flores, diputado, gracias por esperarnos estos minutitos. Quiero volver al punto. Usted señala cheque en blanco porque finalmente hay una crítica de parte suya y también de gran parte de su sector, hay que decirlo, con respecto a cómo se ha manejado la pandemia. Y en ese sentido, la pregunta es, bueno, aquí hay una especie de negociación, muñequeo entre los distintos sectores, es decir, si ustedes no mejoran lo que efectivamente hay que mejorar, no se le puede dar el estado de excepción. Se lo pregunto porque desde el Colegio Médico, desde distintos expertos de salud, epidemiólogos han señalado que era necesario que se extendiera el estado de catástrofe. De hecho, escuchaba ayer parte de la bancada del Partido Socialista, si no me equivoco, que habían tenido una reunión con el Colegio Médico y tras la recomendación del vicepresidente Mesa, doctor Mesa, finalmente decidieron votar a favor esta extensión. Yo creo que todos estamos de acuerdo, Nicolás, que estamos en una situación excepcional y que requiere tratamientos y soluciones excepcionales. Lo único que yo he estado afirmando, Nicolás, es que después de un año exactamente de haber iniciado la pandemia, donde el gobierno ha estado ausente en una serie de materias, en donde la clase media quedaba abandonada, en donde las propias medidas sanitarias han sido erráticas, o alguien se olvidó de que el presidente de la República y el ministro Mañalich en el mes de abril dijo: lo peor ya pasó, la curva se aplanó, terminamos la pandemia y ahora regresamos a la nueva normalidad, cuando el virus estaba en las comunas más ricas y todos le dijimos, pero cuando el virus llega a las comunas más pobres esto explota.
Bueno, le hemos venido diciendo una serie de, advirtiendo una serie de situaciones parecidas a esa. A ver, coloco lo bueno. La vacunación ha sido un exitazo. Buenas decisiones se tomaron para prever el abastecimiento de vacunas. Buenas decisiones fueron el aumentar las camas críticas. Pero toda la visión, excepto el de las vacunas, ha sido la hospitalización, que es el final del proceso. Todo lo previo, que es evitar los contagios, es colocar las ayudas para que la gente se quede, es establecer los controles efectivos, es en definitiva ordenar el país de tal manera de que el contacto entre personas contagiadas y susceptibles ocurra más lento o no ocurra. Eso ha fallado por todos lados, es evidente. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, ¿no es acaso el momento, después de un año de pandemia, evaluar lo hecho, evaluar las medidas, revisar la pertinencia, revisar la eficacia? Era todo. Pero todos sabemos que tenemos que seguir con esto. Diputado, puede terminar con la posibilidad de que no haya estado de catástrofe, entendiendo lo que significa el estado de catástrofe, lo que son el uso de recursos. Hay una discusión con respecto al toque de queda, yo lo tengo claro, pero lo que significa de evidenciar que la pandemia sigue, que estamos en una situación muy crítica y que es necesario las facultades que se le entregan con este estado de catástrofe. No, yo creo, Nicolás, y aquí voy a ser súper franco, yo creo que el estado de excepción debe continuar, pero habiendo revisado las medidas, o vamos a seguir haciendo más de lo mismo para seguir un año más todavía en esta situación tan incómoda, tan grave que hoy día tiene el sistema hospitalario, que está exhausto, está con una cantidad de licencias médicas, que me lo dicen los directorios de los hospitales, de los grupos de intensivistas. Entonces, no se trata de agregar camas críticas, sino hay quien las maneje, Nicolás. Una cama crítica no es una cama crítica es un sistema de equipamiento. Yo entiendo el contexto, usted me dice, debe seguir el estado de excepción. Pero en la práctica legislativa usted votó en contra de eso. Por cierto, voté en contra porque la presentación fue, se prorroga el estado de excepción, punto. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no evaluamos las medidas? El gobierno se va a comprometer definitivamente a tener un sistema de control distinto, no va a aprovecharse del estado de excepción para intentar resolver otros problemas que tienen otras salidas, van a haber ayudas económicas eficientes o van a haber tremendos anuncios de miles de millones de dólares que todavía no se gastan, porque a la clase media o a los micro y pequeños empresarios, la verdad es que muchos de ellos fueron excluidos. Entonces, hay medidas que tienen que ser corregidas. Lo que nosotros estamos diciendo, bien, vamos a apoyar que continúe un estado de excepción, pero cuidado, hay empresas que se han creado ad hoc para poderle vender servicios al Estado. Han habido sobreprecios o han habido tratos directos que hoy día están siendo cuestionados. Entonces, revisemos eso, si nos podemos demorar, mira, son un par de horas, un par de días, pero la voluntad del gobierno por sentarse a conversar y decir, mire, ok, transparentemente, esto es lo que hemos hecho, esto lo hicimos mal, esto lo hicimos bien, corrijamos lo malo, afirmemos lo bueno. Nada de eso ocurrió. Nos vinieron aquí a poner contra la espada y la pared y nos dijeron, si ustedes no aprueban el estado de excepción con el paquete completo, van a haber 6 millones de personas que no van a recibir la ayuda económica. Y eso es chantaje. Y yo para chantaje no me presto. Todo el tiempo disponible, Nicolás, y los 40 y tantos que votamos en contra, lo dijimos, estamos disponibles para conversar. Todos sabemos que tenemos que prorrogar el estado de excepción para que las cuestiones se agilicen, porque el estado de excepción, una de las cosas que permite es saltarse los procedimientos administrativos tradicionales y la burocracia. No tienen por qué exigir la copia rosá, que la copia amarilla, que la copia azul de los papeles y los formularios. Pueden hacer tratos directos, pero no hagan chanchullos, pues ahí estamos llenos de denuncias de eso. No queremos eso. Queremos que la cuestión se haga en beneficio de las personas rápido, que apoyemos al servicio de salud público, que apoyemos a la atención primaria, que es clave hoy día para aumentar la trazabilidad, para aumentar el testeo, mejorar el aislamiento, y no como en el caso de la región de Los Ríos, donde hoy día hay denuncias de que están, comillas, hay audios del director de finanzas que dice, bueno, llenen esta cuestión porque esto es un negocio. Sí. Bueno, entonces, pero esas denuncias se han canalizado a la justicia, y esa en particular, porque obviamente hay mucha información que estamos hablando de un año de pandemia, entonces hay distintas denuncias que algunas han llegado a la justicia, otras que no han llegado. ¿Esa en particular ha llegado a la justicia? Finalmente el canal que uno entiende que cuando se da la flexibilidad para que la burocracia se deje a un lado por este estado de catástrofe, obviamente tiene que haber una fiscalización y los conductos regulares justamente a la justicia. Tal cual, tal cual. Tal cual. Nosotros hemos pedido investigaciones al respecto de este mal manejo de alguna residencia sanitaria. Incluso anoche me decía un dirigente nacional de salud que hay declaraciones de ocupaciones de cama que nunca fueron ocupadas. Entonces, mira, toda la ayuda, Nicolás, y nosotros no somos ni obstruccionistas, ni antipatriotas, ni nada de eso. Queremos lo mejor para Chile, y si algo bueno sale de todo esto, en buena hora. Vamos siempre a apoyar lo bueno.
pero tenemos la obligación ética, la obligación de la pega, una obligación constitucional de fiscalizar, pues. Y nadie se debe asustar por ello. Lo que pasa es que el gobierno, lo mismo está pasando ahora con la reforma previsional, que le pusieron al Senado discusión inmediata y eso le da 5 días para el debate. Lo han tenido 3 años detenido y ahora le entró el apuro. Entonces, ese tipo de cosas son inaceptables. El Congreso Nacional no es un buzón. El Congreso Nacional es el lugar del debate político. Sí, aprovechando que usted menciona eso, diputado, sobre la discusión inmediata que fue criticado por senadores de la oposición, uno también se pone desde el punto de vista de ciudadano que la crítica ha sido de que ese proyecto se ha demorado muchísimo en ser discutido y desde la oposición se dijo que las indicaciones más bien es lo mismo que se había presentado hace un año. Entonces también uno dice, en la práctica, discutirlo en 5 días, si no se ha podido discutir en un año, no tiene mucho problema, ¿no? Se lo pregunto, obviamente, entendiendo la labor legislativa y lo relevante que puede ser la discusión, especialmente la reforma previsional, por supuesto, sin bajarle el nivel. Por supuesto. Mira, y aquí, Nicolás, bueno, entramos a otra materia, pero es súper importante. ¿Cuál es la posición mía, la personal, digo? ¿Por qué no hacemos una agenda corta para resolver la inmediatez del mejoramiento de las pensiones? Pero dejemos el grueso y el contenido para una reforma profunda, porque si no seguimos con el mismo sistema AFP con mega utilidades para ellos y no para los afiliados. Seguimos con los mismos problemas que hoy día tenemos. Entonces, bueno, hagamos algo de inmediato, que es, vuelvo a decir, una ley corta, que yo creo que todo el mundo va a estar disponible para aprobarla rápido, pero lo profundo, dejémoselo a la Convención Constitucional, pues, si el 82% de las chilenas y los chilenos dijeron queremos nueva constitución y ahí vamos a fijar el rumbo de este país. Pero ahí vamos a tener 3 años de espera para los cambios al sistema previsional, diputado, en términos prácticos. Por eso es que digo, hagamos una ley corta que permita cubrir este momento, pero lo profundo dejémoslo para la discusión de fondo, que es una discusión de mucho futuro, es una discusión país. Entonces, bueno, el gobierno le puso discusión inmediata y hoy día tiene al Senado encajado en una discusión que no puede ocurrir en 5 días, y esto partió ayer. Va a ser muy complejo, un debate que ha costado muchísimo llegar a un acuerdo. Todos queremos mejorar las pensiones, qué duda cabe. Pero al final, mira, por la misma ausencia del gobierno, tuvimos que promover algo que no nos gustaba, y lo dije desde el principio, el primer 10%, el segundo 10% y ahora el tercer 10%, porque la gente de clase media no ha recibido nada. ¿Qué decir en el caso de las rentas vitalicias? Tuvimos que hacer un proyecto para incluir en las rentas vitalicias cuando las propias compañías seguras estaban disponibles para adelantarle algo de plata a la gente. Nunca contamos con el patrocinio del gobierno, excepto en el segundo 10%. Perdón que no interrumpa, quiero volver a lo que estábamos conversando. Por supuesto hay muchísimos temas que podemos discutir, pero quería volver a un punto que usted señalaba y que fue la crítica desde parte importante de la oposición de las declaraciones del ministro Ossa, cuando él dijo, si no hay estado de catástrofe, no se pueden entregar los beneficios. Usted habló de chantaje, no ha sido el único, y quiero hacerle la pregunta para tenerlo súper claro, porque uno entiende que esa declaración del ministro Ossa es principalmente porque los beneficios que se han entregado de parte del Estado han estado supeditados al estado de catástrofe, han sido aprobados por leyes. De hecho, eso fue la explicación del Ejecutivo. Así que lo que uno entiende de esa argumentación que entregó ayer el ministro Ossa es que si el estado de catástrofe no se extiende, los beneficios por ley no se pueden entregar. ¿Es así o cuéntenos un poquito eso? No, no es tan así. Vamos. Lo que pasa es que todo lo asociado al estado de catástrofe efectivamente tiene una excepción en el trámite. La disposición de fondos públicos, el mismo proceso de los trámites, evidentemente deberían flexibilizarse. Y lo que dijo el ministro Ossa fue tal cual. Esa era la intención del gobierno. Yo creo que siempre, cualquier gobierno sin estado de excepción puede mejorar las cosas, siempre. Y siempre va a contar con el apoyo del Congreso cuando se trata de ayuda en momentos difíciles. Siempre, no necesitan estado de excepción para eso. Pero en este caso, Nicolás, el punto es, ¿por qué no nos sentamos a evaluar lo hecho? ¿Por qué no nos sentamos a conversar sobre la pertinencia de las medidas? ¿Qué es mejor? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué ha funcionado bien? No quisieron hacer eso. Entonces nos dijeron, mire, o lo aprueban y hay ayudas, o no lo aprueban y ustedes dan la explicación a los 6 millones de chilenos que no van a recibir. Eso es chantaje, eso es acorralarnos. Se negaron a debatir las buenas cosas y las malas cosas. Y eso era un par de días apenas. Entonces, cuando de nuevo la clase media lo que pedía era lo que el gobierno negaba, que era tener que retirar sus propios fondos previsionales para poder salvar el negocio, para poder pagar la cuota a la máquina que compraron, ese tipo de cosas, la verdad es que no entendemos el todo o nada que nos pone el gobierno sin siquiera dejarnos cumplir nuestro rol como corresponde. Y el rol que nos corresponde es debatir, es acordar, es buscar acuerdos, pero también fiscalizar.
no nos engañemos en esta cuestión. O sea, nadie quiso negar la posibilidad de ayudas, todo lo contrario, nosotros hemos venido insistiendo al gobierno que seamos no solamente más generosos, que seamos más efectivos, ¿no? Que dejemos tanto la letra chica, que no sea el FOGAPE solamente para los clientes que están bancarizados en los bancos, que tienen cuenta corriente o que no tienen DICOM, si los que están fregados son los que tienen DICOM, son los que no tienen cuenta, son los que no tienen acceso al sistema financiero. Para ello hay que crear instrumentos, para que salven su pequeño taller. Será irregular, no será irregular, será informal, pero es gente de carne y hueso que vive de esa pega todos los días. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que plantea el ministro Osa a mí me pareció súper lamentable. Y la reacción que tuvo, y lo digo con muchísima claridad, porque así hay que hablarlo, hay que decirlo en buen chileno, la verdad es que no solamente no nos gustó, sino que fue una ofensa al Congreso Nacional. Aquí se debaten las cosas, no se nos colocan contra la espada y la pared, echándonos encima a la ciudadanía, que si no aprobamos, la gente se va a quedar sin nada. O sea, no necesitan estado de excepción para hacer un buen proyecto de ayudas económicas, no necesitan esta circunstancia, pero la agiliza, ¿no? Ahora, mira, estamos en medio de un problemazo, Nicolás, y ese es el punto central de esto. Estamos con una pandemia descontrolada. Y aquí necesitamos hacer comunicación efectiva del riesgo. Digámosle a la ciudadanía realmente lo que está pasando. Pongamos medidas alineadas y no encontradas. Por un lado ponemos cuarentena, pero por otro lado, en la comuna al lado, abrimos los casinos, abrimos los gimnasios, abrimos todo. Y la gente sale. Nosotros pusimos un proyecto, Nicolás, que era que, así como a los extranjeros se les exigía el PCR 72 horas antes de ingresar al país, ¿por qué no lo hicieron con la gente en la región metropolitana que se fue para el sur de Chile a vacacionar? ¿Por qué no se les pidió el PCR? Gratuito, están los móviles en la calle, ponen la cosita en la nariz, le dan la prueba y listo, váyase para el sur. No lo hicieron, quedó la escoba. Quedó la escoba en todo el país, producto de las vacaciones. ¿Cómo evalúa usted lo que fueron los argumentos, la declaración que entregó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el ministro de Salud, Enrique París? Porque se dividió en ese punto, en esos dos argumentos, digamos, los beneficios sociales, el ministro Osa, la situación sanitaria, el objetivo y el porqué, la solicitud de esta extensión del estado de catástrofe por parte del ministro París. De hecho, se hablaba ayer de un punto político, porque estado de excepción generalmente va la cartera de Interior, en este caso fue la cartera de Salud. Es muy curioso porque el ministro tendría que haber defendido las medidas sanitarias de la pandemia. Y es el ministro del Interior el que tiene que definir las directrices sobre lo que significa el orden público y las restricciones de las libertades personales, colectivas. Y no apareció nadie en el Ministerio del Interior. Aquí estuvo la ministra de la Mujer, ayer en una sesión especial estuvo el ministro de Salud, estuvo el ministro de Justicia, por otras cosas, el Ministerio del Interior no se asomó. No se asomó, derechamente. Ahora, claro, el ministro París sabe hablar de salud. Se lee que justamente el punto político del gobierno diputado era precisamente por eso, porque la crítica de la oposición antes de que ingresara esta solicitud es que el gobierno estaba aprovechando el estado de catástrofe para implementar medidas de orden y seguridad, por ejemplo, la situación de la Araucanía. Entonces, se entendía que el punto político era justamente no llevarlo al tema de seguridad, sino al tema sanitario. Bueno, puede haber sido la estrategia del gobierno. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los debates, Nicolás. Yo creo que uno tiene que sentarse en la mesa con todo el mundo y debatir las ideas y conversar los puntos y intentar llegar a un buen acuerdo. Así las cosas funcionan mejor. Así nos evitamos estos tironeos que la verdad es que ayudan poco, pero que en el caso nuestro nos obliga a plantearlos, porque si no vamos a hacer un rebaño de personas que lo único que dicen ya firme aquí. No es así. Nosotros tenemos convicciones, tenemos visiones. Este es uno de los parlamentos que más especialistas tiene dentro de sus parlamentarios. Cuando uno revisa la expertise de los parlamentarios chilenos, aquí estamos con profesores, con ingenieros, con médicos, con dirigentes sociales. O sea, la gama de experiencias dentro del Parlamento permite tener un debate rico en todos los temas. Y el gobierno pareciera que dice que no, mándenlo para el Parlamento, firmen aquí nomás, ya no estorben. No, así no funciona. A empujones ni la Coca-Cola es buena, Nicolás. Y lo que hizo ayer el ministro Osa, a quien yo conozco, estimo mucho, es una buena persona, todo lo que tú quieras, pero aquí esta es la pega. Y ayer se equivocó. Ayer se equivocó con esto de ponernos contra la pared en algo que es tan importante, tan sensible, porque aquí hay gente que lo está pasando mal, Nicolás. Está pasándolo mal y finalmente termina saltándose el cordón. Termina saliendo a la pega igual, haya cuarentena o no haya cuarentena, porque además no hay control. Y eso es uno de los problemas que hemos tenido en la pandemia, que los controles han sido absolutamente erráticos. Entonces, tenemos que definir una estrategia distinta de cómo resolver la pandemia. Por ejemplo, especialistas me están diciendo ya hace un par de días que la vacunación, que ha sido súper exitosa y súper buena,
tiene que ser concentrada, porque estamos al 1% diario. Recién llevamos el 22% de la población vacunada. Y para poder hacer inmunidad de rebaño, y yo entiendo bastante de eso, necesitamos llegar al 80% de la población. Con el 60% ya el país puede decir, estamos controlando la pandemia y vamos a llegar al 60% en junio. La pregunta es, ¿qué hacemos de aquí a junio? ¿Mantenemos los hospitales saturados? ¿Le vamos a poner un par de camas críticas más que no tenemos personal para poder asistir esas camas críticas? Porque vuelvo a repetir, no es una cama, es un sistema de equipos que lo manejan personal altamente especializado, que es una especialidad que les cuesta prepararse. Eso no se prepara contratando cualquier persona. No hay médicos, no todos los médicos saben manejar una cama crítica, así como tampoco no todas las enfermeras, no como todos los tecnólogos. Son especialidades, entonces no es la solución es la otra. Es informar a la ciudadanía, insistir en una campaña de comunicación estratégica, tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria, tiene que ver con facilidades de las personas. Por ahí vamos a ir sujetando la pandemia y, por cierto, anticipar la vacunación. La vacunación deberíamos concentrarla ahora en marzo. En marzo, toda la vacuna disponible. Yo espero que lleguen los 30 millones de vacunas que se aseguraron, espero que estén. Si es que hay algo que apoyar desde el Congreso, por supuesto que lo vamos a hacer, pero tenemos que concentrarnos antes. Hay capacidad. Yo he estado preguntando en distintas regiones y el día de hoy en un establecimiento educacional, habiendo vacuna disponible, llegan 20 personas a vacunarse, pudiendo haber vacunado a 200, tal vez. Diputado Iván Flores, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, por permitirnos expresarnos. Muchas gracias. Hasta luego, esté muy bien. Un abrazo. Chao. Vamos a cambiar de tema.